El taller olía a madera recién cortada y barniz. Virutas de pino cubrían el suelo de cemento agrietado como copos dorados que nunca se derretían. Don Tomás pasaba la lija sobre una mesa con movimientos rítmicos y precisos. Sus manos callosas conocían cada veta, cada irregularidad. Tenía 61 años y toda una vida dedicada a la carpintería. Su taller era una construcción modesta de ladrillo sin revocar al fondo de su casa, con techo de zinc oxidado que sonaba como tambor cuando llovía. Herramientas viejas pero bien cuidadas colgaban de las paredes. Serruchos con mangos de madera gastada, martillos heredados de su padre, escuadras y niveles que habían medido miles de ángulos rectos. En una esquina, sobre un banco desvencijado, descansaba una radio pequeña que transmitía villancicos navideños con estática. Era 23 de diciembre y el frío de la montaña se colaba por las rendijas. Don Tomás llevaba un suéter de lana, remendado en los codos, y botas de trabajo cubiertas de aserrín. Trabajaba en silencio, concentrado, tratando de no pensar en que esta Navidad sería diferente. Su hijo Andrés, su único hijo, no vendría. Hacía 8 meses que habían discutido, una de esas peleas que empiezan por algo pequeño y terminan destrozando años de amor. Andrés quería vender el taller, modernizarse, abrir una tienda de muebles en la ciudad. Tomás se negó rotundamente. «Este taller es mi vida», le había gritado. «Aquí trabajó tu abuelo. Aquí aprendiste a caminar entre virutas. No voy a venderlo para que pongas una tienda llena de muebles fabricados en serie». Andrés respondió con palabras que todavía resonaban en la memoria de Tomás como martillazos. «Eres un terco que vive en el pasado. No entiendes que el mundo cambió». Salió dando un portazo y no volvió más. La casa donde vivía don Tomás con su esposa Lucía era pequeña y cálida. Tenía 2 habitaciones con pisos de madera que crujían, una sala con sofá floreado y desgastado, cortinas de tela estampada que Lucía había cosido hace 20 años, y una cocina donde el aroma a canela y clavo de olor se mezclaba ahora con la tristeza silenciosa. Lucía había intentado mediar, llamaba a Andrés cada semana, pero él siempre tenía una excusa. «Estoy ocupado, mamá. Tengo trabajo. Luego hablamos». Hasta que dejó de contestar. Esa tarde, mientras Tomás lijaba la última mesa que entregaría antes de Navidad, escuchó unos golpes tímidos en la puerta del taller. «Adelante», dijo sin levantar la vista. Una mujer joven entró con un niño de unos 6 años de la mano. Ella vestía un abrigo delgado y gastado. El niño llevaba un gorrito de lana deshilachado y zapatillas rotas. «Buenas tardes, don Tomás», dijo la mujer con voz insegura. «Disculpe que lo moleste en estas fechas. Me llamo Carolina. Soy maestra en la escuela del pueblo». Tomás, con cierta sorpresa, dejó la lija y se limpió las manos en el pantalón. «Dígame, señorita, ¿en qué puedo ayudarla?». Carolina tragó saliva y tímidamente le dijo: «Verá, en la escuela vamos a hacer una representación del nacimiento de Jesús en Nochebuena, pero no tenemos un pesebre. Los niños están muy emocionados y pensé que tal vez usted podría». Su voz se quebró. «No tengo mucho dinero. Solo puedo pagarle un poco, pero sería un regalo tan hermoso para los niños». Tomás miró al pequeño que observaba las herramientas con ojos grandes y brillantes. El niño le recordó a Andrés a esa edad, cuando pasaba horas en el taller, preguntando para qué servía cada cosa, queriendo ayudar con sus manitas torpes. «¿Cuándo lo necesita?», preguntó Tomás. «Para mañana en la noche», susurró Carolina apenada. «Sé que es muy poco tiempo. Si no puede, lo entiendo». Tomás miró el reloj.
Faltaban menos de 24 horas para Nochebuena. Tenía la mesa sin terminar. Tenía que ayudar a Lucía con los preparativos. Tenía que enfrentar una cena navideña con una silla vacía. Pero algo en los ojos de ese niño lo movió. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré». Carolina sonrió con lágrimas en los ojos. Tenía una extraña mezcla entre asombro y felicidad. Tanto que atropelladamente preguntó: «¿De verdad, don Tomás? Muchas gracias. ¿Cuánto le debo?» Tomás negó con la cabeza. «Nada. Es mi regalo de Navidad para los niños». Cuando se fueron, Tomás se quedó solo en el taller. Miró la pila de madera en la esquina, las tablas de pino que guardaba para proyectos especiales. Suspiró profundo y se arremangó. «Señor», murmuró mirando el techo de zinc, «ayúdame a hacer algo bonito, algo que les recuerde a esos niños por qué celebramos esta noche». Comenzó a trabajar con la urgencia de quien corre contra el tiempo, pero con la delicadeza de quien ama su oficio. Pasó toda la tarde y toda la noche en el taller. Lucía le llevó café y pan. Lo vio trabajar en silencio sin hacer preguntas. Sabía que su esposo necesitaba esto. Necesitaba crear algo con sus manos para llenar el vacío que Andrés había dejado. Tomás cortó, lijó y ensambló. Sus manos se movían con memoria propia. Construyó un establo pequeño con techo inclinado, un pesebre con paja tallada en madera, figuras simples pero expresivas, María, José, el niño Jesús, animales. Trabajó hasta que el amanecer pintó el cielo de rosa y naranja. Cuando terminó, tenía los ojos rojos de cansancio y las manos adoloridas, pero frente a él estaba el pesebre más hermoso que había hecho en su vida. A media mañana del 24, Carolina regresó con varios niños. Cuando vieron el pesebre, gritaron de emoción: «Don Tomás, es hermoso, es perfecto, muchísimas gracias». Ayudaron a cargarlo hasta la camioneta de la escuela. Tomás los despidió con una sonrisa cansada y volvió a su taller vacío. Se sentó en su banco de trabajo. Observó las virutas esparcidas, las herramientas que había usado. Y por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. Esa noche, Lucía preparó la cena de Navidad. La mesa estaba puesta con el mantel bordado de las fiestas, velas encendidas, platos sencillos pero hechos con amor. Tomás se duchó, se puso su camisa limpia y se sentó frente al plato de Andrés, que permanecía vacío. Estaban a punto de dar gracias cuando escucharon el motor de un auto acercándose. Lucía y Tomás se miraron sin atreverse a respirar. Pasos en el porche. La puerta se abrió. Era Andrés. Llevaba un abrigo elegante y en las manos traía una caja envuelta en papel de regalo. Sus ojos estaban enrojecidos. «Papá», dijo con voz temblorosa. «Mamá, perdónenme. Perdónenme por ser un idiota, por dejarte solo, por no entender». Tomás se levantó de la silla con las piernas temblando. Andrés se acercó. «Fui a la escuela esta tarde a dejar un donativo. Vi el pesebre. La maestra me dijo quién lo había hecho. Me contó que trabajaste toda la noche para terminarlo sin cobrar nada. Y entendí todo, papá. Entendí que tu taller no es solo un negocio. Es donde das amor, donde creas cosas con tus manos que llevan tu alma. Yo solo veía números, pero tú ves personas». Se abrazaron en medio de la sala, llorando como no lloraban desde que Andrés era niño. Lucía se unió al abrazo. Los tres permanecieron así, siendo familia otra vez. Cenaron juntos, rieron, recordaron historias. Andrés les contó sobre su trabajo, sus planes, pero ahora con humildad, pidiendo consejo en lugar de imponerlo. Tomás le habló de la satisfacción de crear con las manos, del valor de mantener tradiciones vivas. Y entre plato y plato, entre vino y villancicos en la radio, sanaron lo que se había roto. Después de la cena,
Andrés le mostró el regalo que había traído. Era un juego de gubias profesionales, herramientas de tallado finas y brillantes. «Para que hagas trabajos aún más hermosos, papá», dijo, «y tal vez, si me enseñas otra vez, pueda ayudarte algunos fines de semana, como cuando era niño». Tomás acarició las herramientas con reverencia. «Me encantaría, hijo, me encantaría». Esa noche, antes de dormir, Tomás salió al patio bajo las estrellas. El frío le mordía la cara, pero su corazón estaba cálido. Miró hacia el taller donde tantos años había trabajado, donde había enseñado a su hijo a sostener un martillo, donde había construido mesas, sillas, cunas, ataúdes, vida entera tallada en madera. Y comprendió que el milagro de Navidad no fue que su hijo regresara. El milagro fue que un pesebre hecho con amor sirvió de puente. Que un acto de generosidad desinteresada se convirtió en el lenguaje que su hijo finalmente pudo entender. Porque los milagros de Navidad no siempre vienen envueltos en papel brillante. A veces vienen cubiertos de aserrín. A veces huelen a barniz y pino recién cortado. A veces son el resultado de trabajar toda una noche para darle alegría a niños que no conoces. Y descubrir que al dar sin esperar, recibes lo que más anhelabas. Don Tomás aprendió que cuando creas con amor, cuando das tu mejor esfuerzo, sin pedir nada a cambio, Dios lo nota y encuentra maneras misteriosas de devolverte bendiciones que ni siquiera sabías que estabas sembrando. El pesebre llevó a los niños de vuelta al significado de la Navidad, pero también llevó a Andrés de vuelta a casa, porque cuando das desde el corazón, lo que ofreces se multiplica en direcciones que jamás imaginaste. Y esa es la verdadera magia de la Navidad. No está en los regalos caros, ni en las mesas abundantes. Está en los gestos sencillos hechos con amor, en las manos arrugadas de un carpintero que trabaja toda la noche, en un hijo que finalmente comprende el valor de lo que su padre construyó, en familias que se reúnen no porque todo sea perfecto, sino porque el amor es más fuerte que el orgullo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en milagros otra vez. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa y que cada acto de bondad es una semilla de milagro esperando florecer.